elimina de alguna manera las consultas de pertinencia y deja para modificaciones de proyectos la posibilidad de presentar declaraciones juradas. Eso suena muy bien, sin embargo es solo para modificaciones y se pierde la posibilidad de consultas de pertinencia que sí requieren los titulares de proyectos cuando son otras iniciativas. Y yo creo que eso no ayuda tampoco. Se establece un recurso único de reclamación con plazos máximos y silencio negativo. Esto de alguna manera busca aumentar la incertidumbre, o sea, la certidumbre, perdón, al unificar las vías de reclamación, pero tiene un gran problema, que es el problema en la realidad, que es que se usa la invalidación, y lo cual no es abordado en este proyecto. Y eso, por supuesto, si no se aborda, de poco sirven los cambios que acá se están proponiendo. Uno querría avanzar en un recurso único de reclamación, pero sin lugar a dudas, lo que hay que hacer es hacerse cargo también de estos procesos de invalidación que terminan votando los proyectos. Les hablaba antes de estos procedimientos de urgencia, de agilización. Les decía que en el sistema de evaluación ambiental ya existe, pero se busca ampliar este procedimiento, la misma crítica anterior. Creo que al final es una forma de elegir a dedo qué proyectos se hacen avanzar más rápido, y eso significa que otros son más lentos. O sea, no es que esto no es gratis. Priorizar uno va en contra de otros, y tampoco es muy claro cómo van a reducir a la mitad los tiempos de tramitación. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, de los objetivos que busca este proyecto, que entre otros es reducir los plazos, nos da la impresión de que esto no lo logra. No logra ni dar más certeza ni reducir los plazos de evaluación. Además que aquellas medidas que tienden a reducir plazo en realidad son muy acotados a la etapa de reclamación en estricto rigor. Y eso básicamente es un 13% de los proyectos que ingresan al sistema, entonces es poco ambicioso en ese sentido. Y si uno realmente quisiera reducir los plazos, se pueden hacer muchas otras cosas que de nuevo no todas requieren de ley. Esto de que el SEA pueda delimitar la pertinencia y oportunidad de los requerimientos de información de los órganos, hoy día ya lo puede con la ley vigente. Se podría aumentar también los funcionarios del SEA ahí donde hay atochamiento. Evaluar procedimientos ad hoc, acotados y expeditos para la modificación de proyectos. Y por lo tanto ampliar, no eliminar, digamos, esto de las consultas de pertinencia. Eliminar la invalidación ambiental, eso sin lugar a duda es una urgencia. Y lo que es súper importante, han salido muchas guías desde el Servicio de Evaluación Ambiental que incluso tienen aplicaciones retroactivas, son gravosas. Nosotros como CPC incluso presentamos un reclamo, no sé los nombres, pero porque esto que se pide acá de hacer seguimiento a variables ambientales y poder hacer revisión retroactiva de la RCA, se trató de hacer vía guía, reglamento, y no está en la ley, tanto así que ahora lo ponen en el proyecto de ley. Entonces, ese manejo un poquito con atribuciones más allá de lo que realmente la ley permite y de lo que es razonable desde el punto de vista de tramitación de proyectos, es algo que nos preocupa. Así que coincidimos con el diagnóstico de que hay que acelerar los proyectos. Hay medidas que avanzan en la dirección correcta, pero hay muchas que plantean dudas y desafíos. Nos parece que es positivo el fortalecer la rectoría técnica del SEA, pero otras que creemos positivas, no sabemos si este es digamos, en definitiva la solución. O sea, cuando yo les decía eliminar el COEA y el Comité de Ministros, ok, pero ¿cuál va a ser su instancia de reemplazo? Creemos que es bueno fortalecer la evaluación ambiental estratégica, pero de nuevo con ciertas aprensiones. Creemos que es bueno avanzar en el recurso único de reclamación, pero hay que hacerse cargo del proceso de invalidación también. Creemos que es bueno tener declaraciones juradas en vez de consulta de pertinencia, pero no hay que eliminar la consulta de pertinencia para otros proyectos o para otras modificaciones.
Y hay medidas que definitivamente generan barreras o mayor incertidumbre en la tramitación de proyectos de inversión. Entre ellas, les decía, no nos gusta el registro de consultores, la revisión extraordinaria de las RCA en las declaraciones de impacto ambiental, esta evaluación sinérgica con proyectos que aún están en evaluación, tampoco creemos que sea adecuado, tampoco la expansión de plazos del término anticipado, ni la reducción de competencias del Consejo de Ministros, y tampoco la extensión de la participación ciudadana a las vías incluso sin carga ambiental. Así que, en conclusión, creemos que este proyecto, a diferencia del otro, no logra los objetivos que se buscan en lo que se refiere a agilización de los proyectos de inversión. Perdón si me alargué un poco, No, pero bueno, eso es la presentación. muchas gracias. ¿Te da la palabra? Yo, Bernardita y Bárbara. bueno, muchas gracias. Perdón, Voy de nuevo, voy de nuevo. Está listo. Ahí sí. Sí, habla. Ya. Bueno, a mí me ha tocado ver los dos proyectos y es bacán poder tener estas visiones porque al final, en un comienzo, el gobierno intentó tramitarlos por carriles muy separados y en verdad no eran tan distantes los proyectos, sino que conversan mucho más de lo que uno cree. En ese sentido, respecto al proyecto de permisos, efectivamente hoy día el principal problema es el tema del servicio. Entonces mi pregunta es la siguiente, porque todos están de acuerdo con que se necesita una institucionalidad que lleve adelante la plataforma, que sea más fuerte que lo que existe hoy en día. Pero a raíz de la regulación que hoy día propone el gobierno, que objetivamente tenemos un servicio pero que no tiene tanta fuerza, ¿no será mejor incorporarlo quizá no en economía o en alguna institución que le pueda dar más potencia a la hora de entrar a conversar con otros servicios para preguntar por qué no están tramitando tal o cual permiso? Sobre todo considerando que sería un servicio que se instalaría recién quizá para el próximo gobierno, probablemente no lo instale este. Y en ese mismo sentido también, ¿cómo se podría compensar? Y creo que esto aplica para los dos proyectos, porque, claro, por un lado, uno como que quiere, en el caso del proyecto de institucionalidad ambiental, eliminar el comité de ministros y concentrar la decisión en el director del CEA. Pero eso también presenta el riesgo de captura, mismo riesgo que creo aparece en el servicio de permisos respecto a los proyectos priorizados, ¿me explico? Entonces, ¿cómo podríamos, de cierta manera, proteger qué opina o cómo lo podríamos hacer? Quizá por eso también sería bueno alojarlo en otro ministerio o en otro lugar que de una u otra forma lo proteja de la captura, sobre todo considerando que el rubro en el cual se mueven es un rubro que igual está muy expuesto a presiones políticas o cualquier otro tipo. Entonces esas son mis dos preguntas. ¿Cómo podemos tener una buena gestión comandando tanto el servicio de permisos como en el caso de la institucionalidad ambiental? Y segundo lugar, ¿no será mejor alojar la institución de permisos en algún ministerio o en alguna institución que le dé más fuerza que lo que tiene hoy día en el proyecto de ley? Mira. ¿Cómo compatibilizamos la creación de este nuevo servicio en el proyecto de permisos sectoriales con la crítica constante que se da de que hay un exceso de burocratización en el sistema? Sí, yo comparto ese diagnóstico. Lo que me pasa, está funcionando, ¿cierto? Lo que me pasa es que creo que si uno, a ver, esto podría funcionar sin el servicio, ¿ya? O sea, yo creo que avanzar en esta plataforma súper es fundamental, porque eso ya va a cumplir ciertos objetivos de visibilizar dónde están los cuellos de botella, qué servicios están más atrasados, etc. Ahora, eso es insuficiente, ¿no? Porque a lo mejor a algún servicio le importa estar mal en el ranking y a otro no. Entonces, ¿cómo hacemos que realmente esto avance? Entonces, ahí está el otro tema de cómo generamos incentivos o bien sanciones para que realmente se cumplan los plazos
están para cumplirse. O sea, esto de que haya plazo y no se cumplen y no pasa nada es realmente tremendo. Ahora, compartiendo la preocupación de que el tamaño del Estado solo crece, yo esperaría que este servicio se conformara con las personas que ya están, ¿no? Porque hoy día hay personas, por el GPS, hoy día se llama, no sé cómo, dentro del Ministerio de Economía, pero a mí sí me hace sentido que haya un servicio cuyo objetivo es agilizar proyectos, por la impronta que le da ese servicio. No me gusta que con cada cambio de gobierno cambie como la importancia de esta iniciativa GPS o, se me olvida cómo se llama ahora, y entonces un gobierno le da mucha importancia, al siguiente no le dan nada. Entonces, el tener un servicio es como que, oye, existe, tiene una misión. ¿Ya? Y claro, puede cambiar la persona que lo dirige, pero al final todos los que están ahí saben lo que tienen que hacer independiente del gobierno de turno. Y lo otro que me gusta, y ahí voy a la pregunta de dónde alojarlo, es lo que les decía antes, o sea, tiene que tener un seniority para poder exigirle a otros servicios, lo cual de verdad es súper difícil. O sea, miren, yo estuve en energía y yo tenía hartos problemas, bueno, como todos los proyectos, para destrabar permisos tanto en CONAF como en el SAC. Y al final son servicios súper autónomos. ¿Ah? Da lo mismo si el ministro de turno está muy alineado con, oye, sí, hay que destrabar proyectos y todo. Al final los servicios cumplen su mandato y es muy difícil tratar de exigirle celeridad. ¿Ah? Y lo digo desde un cargo de ministro. ¿Ah? Entonces, difícilmente un funcionario de un ministerio que ni siquiera tiene rango de director de servicio lo logre. Entonces, tú puedes administrar el sistema, pero incidir es mucho más difícil. Y en ese sentido yo creo que no es malo, como decía, tener una institucionalidad, ojalá con los propios funcionarios que hoy día existen, con una reorganización, pero con alguien que lo dirija y que tenga un mandato claro, independiente del gobierno de turno. Pienso que este problema está demasiado grave a estas alturas como para no hacer un cambio como así de radical. Porque al final, si ustedes me preguntan, yo creo que todo el sistema de permisos merece una reingeniería completa. Esto es un paso intermedio, racionalicemos. Un paso siguiente, que es lo que yo esperaría del servicio, más que administrarla súper, es empezar a decir, bueno, porque yo en algún minuto tuvimos una conversación con el Ministerio de Economía y yo le decía, oye, está súper bien ordenar, pero ¿cuándo vamos a limpiar? ¿Cuándo vamos a sacar permisos que no son necesarios? Eso es como ya un 2.0 que yo esperaría que le hiciera el servicio y que estuviera en su mandato hacerlo. Pero la verdad es que aún aprobándose este proyecto, logrando el objetivo que se ha anunciado públicamente, que es reducir un 30% los plazos, seguimos con un sistema tremendamente engorroso y lento. Y si uno se compara con los países desarrollados, que no es precisamente que se preocupen menos del medio ambiente, tienen sistemas más ágiles, más cortos, más claros, más objetivos que nosotros. Entonces, con el tiempo igual va a meritar un 3.0 esto. Yo tengo una duda. Chapar en línea, sí. Un poco por ahí la duda, como ha sido muy visto esto, como que es insuficiente el proyecto, se presentó dentro de este gobierno. ¿Qué crees que es lo que frena a este gobierno a avanzar más como en permisología? ¿Crees que como que dentro de ellos hay un alma que en verdad no les molesta tanto o que en verdad no tienen tanto como interés en avanzar en esto? Yo creo que en el de permisos sectoriales, objetivamente, si hay voluntad. Yo diría que se ha hecho un buen trabajo. Yo creo que el ministro Grau sí está empujando este proyecto. ¿Ah? Y yo creo que tiene el consenso suficiente para que este sea un proyecto que salga adelante. Ahora, esto en el contexto de un gobierno que en su programa no consideraba relevante el crecimiento económico. ¿Ah? Eso hay que entenderlo, porque
las dos preocupaciones principales de la ciudadanía hoy día son dos temas que probablemente no estaban en el programa de gobierno, que son crecimiento económico y seguridad, ¿ah? Pero al final la realidad se impone. Entonces, yo creo que parte del conflicto que podría haber para avanzar fue separar los dos proyectos, o sea, una cosa es lo sectorial y otra cosa es lo ambiental. Yo creo que eso responde un poquito a esa impronta que tiene este gobierno. Pero dentro de los permisos sectoriales yo creo que hay mucha voluntad de avanzar. Y no es fácil, porque como les decía, toca como a 30 servicios. Entonces, todo el trabajo prelegislativo, que yo entiendo que se hizo internamente, no lo puedo asegurar porque no me consta, pero de las conversaciones que nosotros tuvimos con el Ministerio de Economía, sí se avanzó incluso en ir viendo qué permisos se van a priorizar, cuáles van a clasificar para poder ser reemplazados por declaraciones juradas o por aviso. O sea, hay un trabajo hecho, ¿ah? Y claro, ahora el tiempo juega en contra, porque estos son proyectos difíciles. Pese al consenso existente, son proyectos grandes, pero yo pienso que va a haber voluntad de avanzar en ella. Distinto el caso medioambiental, ahí por eso yo hago la distinción, porque el medioambiental tiene mucho más temas de agenda medioambiental, ¿ah? Donde va a haber mucho más discusión, pienso yo, y donde no hay el consenso que tiene este otro de permiso. Gracias. Hola, buenos días. De acuerdo a su exposición, hay un tema como que a mí me generó mucho ruido porque hablamos de 30 servicios que pasan, pero generalmente todos terminan en las direcciones de obras de las municipalidades. Entonces, ¿en qué momento, de acuerdo a este proyecto de ley, llega a la municipalidad? Porque todos los municipios tienen distintas realidades y distinta naturaleza, la misma geografía. Entonces, como que hablamos del gobierno central y cómo se distribuyen los servicios, pero al fin y al cabo, lo más importante son las municipalidades y generalmente no tienen los profesionales, se demoran. Un ejemplo fue lo que pasó en Cerrillo, que no dieron permiso para que Google se estableciera en su comuna. Entonces, eso fue como, es algo que me generó mucho ruido, que no estuviesen incorporadas las municipalidades y el rol que tienen las direcciones de obra en los permisos de edificación, construcción y todo de esa naturaleza de inversiones. Gracias. Excelente resumen de la situación. Dos temas. Uno, ¿dónde figura Contraloría como Paco? Podría ser una instancia que no conozco la jerarquía que tiene, pero y los dientes que quiere tener para realmente exigir que los empleados públicos cumplan con los compromisos. Que efectivamente es un compromiso público que debería estar controlado por alguna agencia. Y segundo aspecto, quizá con su visión como ministra, ¿cómo manejaste este tema? Gracias. Gracias. Bueno, lo de los DOM es un tema tremendo y no puedo más que compartir lo que tú ya dijiste. O sea, para la construcción es un cuello de botella gigantesco. Yo no me acuerdo bien, en mi pasado por Libertad y Desarrollo, que hubo una plataforma para agilizar estos procesos, pero yo le perdí la pista y no sé en qué está. Pero sí, es un tremendo tema. Claro, claro. Y es un poco lo que te dicen también los desarrolladores de proyectos, por ejemplo las pymes, ¿eh? Te dicen, oye, está súper bien, yo puedo crear una empresa en un día, fantástico, pero después para los permisos, o sea, entre el municipio, los permisos sanitarios, o sea, es un mundo. Si no avanzamos en eso, nada podemos lograr con hacer la empresa en un día, ¿eh? Y ese es un tema en que sin duda hay que avanzar. Tú me preguntaste, al final me preguntaste como ministra ahí. Contraloría. Y Contraloría. Dentro del proyecto. Yo diría que está bastante ausente en esto. Yo tengo una opinión
personal en esto. Yo siento que de alguna manera Contraloría debiera pronunciarse mucho más de lo que lo hace. ¿Ah? Estoy pensando en temas bien prácticos en que hemos intentado, ya sea CPC o incluso desde empresas, ¿ah? De pedir pronunciamientos de la Contraloría, porque vemos que hay decisiones francamente contrarias a la ley, y muchas veces vemos que no se pronuncia por distintas razones. Por ejemplo, no, porque ya se judicializó. Sí, pero la consulta que hicimos fue previa a la judicialización y aún así se abstiene de pronunciarse. Bueno, el tema del ISAPRE con la Corte Suprema. Claro, entonces... Obvio que no debería. Sí, yo fíjate que no sé si hay proyectos que busquen mejorar esa instancia, pero sí reconozco que una sensación de indefensión un poco del ciudadano común y corriente que quiere hacer proyectos, o que quiere desarrollar empresas, o que quiere hacer más cosas desde el mundo empresarial, una cierta frustración con decisiones que se toman en la administración y que uno no tiene mucho donde ir a reclamar. ¿Ah? Así que creo que ahí hay una falencia. ¿Y cómo se abordó esto? Mira, nosotros desde el Ministerio de Economía, de Energía, cuando yo llegué, ya existía dentro del ministerio, y eso se lo reconozco a mi antecesor, que habían dos divisiones. Una que era para relacionamiento comunitario, y otro que era para mover inversiones en la trama de la tramitología, ¿no? Y funcionaban bastante bien. Y nosotros lo que hicimos que en los proyectos más relevantes, por ejemplo, yo cuando llegué, estaba este proyecto de la línea de transmisión Cardones-Polpaico, una línea de 1000 kilómetros, que ya estaba retrasado, muy retrasado. Y básicamente nos sentamos cada 15 días a ver dónde estaban trabados, qué podía ser responsabilidad de nosotros como administración, y qué era responsabilidad de la empresa, porque por ahí faltaba también acto de gestión, ¿ah? Y de relacionamiento comunitario desde ellos. Eso, por cierto, después se tradujo en multa, pero probablemente si nosotros no hubiéramos intercedido, esto no hubiese salido con 1 año de retraso, sino que con 5 años de retraso. Y estamos hablando de 1000 kilómetros, pero en realidad en un momento faltaban 12 torres. Nada, pero una zona súper conflictiva, donde pasó de todo, desde amenazas con armas a los trabajadores hasta la caída de un helicóptero que estaban haciendo trabajo. Entonces, o gente que se subió a las torres para protestar. Y tuvimos mucha presión, incluso el mundo parlamentario. Pero bueno, Era en la macrozona sur. no, era aquí ya en la quinta. No solamente en el sur. Claro, entonces y fue súper complicado, la verdad. Pero ahí hay mucho de gestión, o sea, como te digo, nosotros cada 15 días le exigíamos que nos vinieran a decir dónde están avanzando, qué es lo que les falta. Y nosotros también hicimos gestiones que probablemente iban mucho más allá de nuestro rol, pero que era necesario que Interior se hiciera cargo de la fuerza pública, porque no dejaban entrar a los trabajadores a la zona, de que, como les decía, los servicios del Estado tramitaran rápido los permisos si es que habían algunos faltantes. Entonces hay mucho de gestión que se puede hacer. Eso lo tomó de alguna manera GPS, pero claro, yo ya tenía capacidad instalada para hacerlo. Entonces, que algunos roces se generaron al principio, porque yo ya tenía toda esta gente haciendo una buena labor, pero es súper entendible, y yo lo comparto, de que esto fuera centralizado y no fuera por cartera, ¿no? Sino que hubiese una gestión desde la centralizada, digamos, para destrabar todos los proyectos, minería, energía, construcción, lo que fuera necesario. Y yo creo que ese es el espíritu de GPS, de Súper, y es lo que hoy día hay que fortalecer e institucionalizar. Yo creo que van en la línea correcta. ¿Los equipos no se pagaban bonos por cumplimiento? Bueno, en ese entonces no, pero yo creo que es algo que hay que avanzar, sin lugar a dudas. Hoy día el sistema de reconocimiento de desempeño de los funcionarios
está mal diseñada. No puede ser que el 99% tiene un desempeño excelente. Eso no existe en la realidad y menos en la administración pública. Entonces, o ponemos los incentivos correctos con una evaluación de desempeño como se hace normalmente, en que hay un porcentaje máximo de gente que es sobresaliente y hay un porcentaje que hay que reconocer que no está haciendo bien su trabajo. Hoy día el tema de modernización del Estado, pero sobre todo de funcionarios públicos, es un tema que más temprano que tarde hay que abordar, que es políticamente difícil, pero si eso no se mejora, no hay proyecto de ley, no hay buenas intenciones que sirvan. Gracias, Susana. Un comentario y una pregunta final. Los PMG, los programas de modernización de la gestión, ¿ah? De mejoramiento, programa de mejoramiento de la gestión, que es una forma en que se le aumenta el ingreso, digamos, a los funcionarios públicos, son como o sea, el cumplimiento de objetivos es, digamos, diseñado por las mismas estructuras internas, digamos. Con lo cual, me da la impresión de que siempre hay un incentivo perverso para que yo ponga lo que sé que voy a cumplir, digamos. Y a lo mejor podría ser un instrumento, digamos, que viniera desde fuera, con exigencias, digamos, sobre todo en aquellos organismos, digamos, que son fiscalizadores o que tienen este tipo de permisos. Mi pregunta era, ¿ustedes tienen un catastro de lo que significa hoy día este tema de la permisología? Porque yo veía en un seminario que ponían una gráfica, no sé de dónde venía no recuerdo de dónde venían los datos, digamos, pero que actualmente una empresa requiere más o menos 884 días para cumplir ciertos, pero no me acuerdo si eran solamente permisos ambientales o en general, digamos. Esos son 2 años y medio, digamos, para tramitar eso. Pero uno conoce proyectos que han estado muchísimo más que eso, digamos, tratando de desentrabar. Entonces, la pregunta es si tienen un catastro, digamos, de cuántos permisos. A mí me da la impresión de que de repente hay muchos permisos que están duplicados, que podrían, como tú lo mencionaste, eliminarse derechamente, digamos. O sea, más allá de que debiera ser labor, digamos, del Estado a través de cada servicio, digamos, identificarlo, pero si la CPC o la SOFOFA tienen algún catastro respecto de esto. No, lo que hacemos nosotros es seguimiento. Hoy día existe la posibilidad de ver cuáles proyectos no solo están entrabados en el sistema de administración, sino que después la judicialización, que es otra etapa muy grande que se abre una vez que ya se pasó todo esta odisea de permiso, es la judicialización. Entonces, los proyectos, efectivamente, como tú dices, una cosa son los promedios. Yo fíjate que ahora que lo dijiste, me arrepiento de no haber traído los gráficos que muestran un poco cómo han cambiado los tiempos. Entre el 2010 y hoy se han duplicado los plazos para las vías y para los estudios de impacto ambiental. Y tienes proyectos bien emblemáticos que demoran 10, 12 años. Y cuando te digo emblemáticos, por ejemplo, el tema de Coquimbo, con la escasez de agua, es brutal. Hay ciudades en riesgo de suministro real. Y sin embargo, el tema de una desaladora ha estado en la discusión eterna, ahora que está como en el radar, y el mismo presidente lo ha dicho en varios seminarios: oye, esto hay que sacarlo adelante. Tiene claro de que estos son varios años. Y no tenemos varios años para esperar a que ojalá llueva, porque si no llueve tenemos un problema este año. Entonces, la verdad es que el tema de la tramitología, como les decía antes, es un tema mayor hoy día. Yo diría que está en los top 3 de preocupaciones, si es que uno realmente entiende lo que esto significa, porque uno también puede calcular lo que esto significa en términos de costo, porque estos plazos son el equivalente a 3, 4 puntos más de impuestos, si tú le sacas el equivalente financiero. Entonces, es un tema fundamental que tenemos que mejorar, mucho más allá de este proyecto de ley. O sea, este es el primer paso. Hay mucho más que hacer. Bajar de 11 años en una desaladora a 8 sigue siendo una brutalidad, con la realidad que estamos viviendo de escasez hídrica en este país. Y por muchas ganas y voluntad y discursos que se le metan, al final están trabados igual. Perfecto. Muchas gracias, Susana.